Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un cazabarroots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, Empecemos por el principio. bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original. Cazabaroots. En lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazabaroots. Prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask, siempre en movimiento. Mujer Multitask, siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. Ya estamos a 18 de octubre y ya el día de hoy es un programa completamente en vivo. Y el día de hoy vamos a hablar de un muy buen tema, de un tema que a muchos papás, sobre todo la gran mayoría de los papás que somos papás trabajadores, puede llegarnos a pasar, y es que tengamos unos hijos. En general creo que los hijos a veces pueden llegar a ser muy crueles o no, y que finalmente no hay una escuela para padres, no hay una escuela que cuando nazcan te digan va a pasar esto y esto. Sin embargo, creo que en nosotros está también el poder darles herramientas a nuestros hijos y tener herramientas nosotros mismos para hacerlo de una mejor manera. El día de hoy me acompaña la psicóloga Cristi Bastonoya, y justamente vamos a hablar de este tema que son los hijos factureros. Bienvenida, Cristi. Hola, buenas tardes, mucho gusto otra vez de estar contigo, de estar en tu programa. Y pues bueno, creo que todos en algún momento hemos pasado por estas situaciones donde por una u otra razón, pues al final de cuentas los hijos nos quieren cobrar más caras las facturas de lo que realmente son. Así es, ¿no? Y que hay facturas en las que nosotros ni tuvimos nada que ver y nosotros tenemos que pagar, ¿no? O elegimos pagar en el caso que no sepamos poner límites, y que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Sin embargo, creo que todo esto empieza, Cristi, justo cuando escuchamos a muchos papás, a muchas mamás quejarse cuando dicen: mi hijo me culpa de absolutamente todo, ¿no? De todo lo que le pasa, cuando no se logra esa diferenciación entre los hijos, y que
les enseñas a tomar esa responsabilidad en general de su vida, no solamente de la escuela o de alguna actividad en particular, sino de su vida en general. Claro, y es que muchas veces nos culpan o nos hacen sentir culpables, pero en realidad no son ellos. Hay algo que yo siempre les he dicho, nada de lo que hacen nuestros hijos lo hacen por ósmosis inversa. Todo lo que nuestros hijos hacen, lo hacen porque nosotros se los enseñamos o nosotros se los permitimos. Entonces, para que un niño te haga sentir culpable de algo, tienes que ser tú el que se siente culpable para que le des ese espacio de tomar ventaja de esa culpabilidad que tú sientes. Y eso es lo primero que quiero que todo el mundo sepa. Ningún niño hace absolutamente nada que no tenga en su casa. Así o sea, un niño que pega, lo ve en su casa. Un niño que es grosero, lo ve en su casa. Un niño que es buleado, en su casa ve que se tiene que ser permisivo y que se tiene que dejar pisar por las demás personas. Absolutamente todo lo que hacen nuestros hijos en la calle no son más que un reflejo de lo que viven todos los días en su casa. Así es, y justo esto que dices, ¿no? Cuando como papás llegamos a permitir esta parte de que nuestros hijos nos hagan sentir culpables o que nuestros hijos nos lleguen a manipular o a chantajear por alguna situación como esta, me parece que es complicado y me parece que aquí se tiene que trabajar, si bien Gracias, Paco. Si bien tenemos que trabajar con los hijos, sin lugar a dudas, lo primero que debemos hacer es trabajar con nosotros mismos, ¿no? Yo también me he dicho que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. El hecho de que tú mandes a terapia a tu hijo y digas, todo está bien, pues no va a resolver muchas cosas si tú no tienes ciertas cosas resueltas, ¿no? Esto que comentas es súper cierto, ¿no? Cuando tenemos o cuando hay hijos que chantajean, cuando hay hijos que sutilmente, porque llegan a profesionalizarse en este arte de la manipulación. Entonces, cuando sutilmente complacemos todos sus berrinches, todo lo que quieran, o bien por esa culpa de la que hablabas ahorita, o por el sentirte así como te sientes, porque lo dije al inicio del programa, porque eres papá trabajador, mamá trabajadora, un caso muy común porque son hijos de papás, exacto, hijos de papás separados, se caen mucho en este tema, en el de decir, pues como me dejaste, entonces ahora necesito esto, como me dejaste ahora, entonces llega un momento en el que sobrepasa este límite y pues aquí es donde entran estos hijos factureros, ¿no? Que sin lugar a dudas hay varios factores que influyen, Cristi, para que estos niños factureros, pues sean como son, ¿no? El principal y uno de los más importantes, que era esto que decías, ¿no? Un niño ve, hace y reproduce lo que ve en su casa. 100%. Claro. Claro, y la siguiente parte es que se lo permitimos. Claro. O sea, alguien no va a hacer algo que no le permites hacer. Así es. Niño, adulto o quien sea. ¿Sí? Tú le permites faltarte al respeto una vez y te garantizo que te lo va a faltar el resto de tu vida. Así es. Tú le permites hacerte sentir mal porque eres una mamá que trabaja, porque eres un papá que trabaja, o porque a lo mejor están separados, o porque la razón que tú quieras, tú se lo permites y se lo vas a tener que permitir el resto de su vida. Así es. Y aclaremos que no funciona solamente con los niños, funciona con cualquier persona. Si desde un principio tú no estableces límites en tu relación con la otra persona, llámese de trabajo, llámense hijos, llámese pareja, llámese quien sea, cuando tú quieras venir a establecer límites porque ya te colmaron la paciencia,
va a ser demasiado tarde para establecerlos. Los límites se establecen desde el inicio de una relación y lo hemos platicado muchas veces cuando hablamos de los temas de pareja. Pero cuando se trata de hijos, funciona exactamente igual. Los límites los estableces desde el principio. Coincido completamente contigo. A mí hay algo que me gusta mucho que tú dices de, en este caso que hablamos de papás juntos o separados, es, a ver, no te estoy pidiendo permiso, te estoy notificando e informando que las cosas son así. Claro. Eres el hijo. Claro, porque volvemos al punto de que nosotros somos los adultos y que al final de cuentas, como adultos y como papás, bien o mal, las decisiones que tomamos siempre las tomamos pensando en la mejor opción para nuestros hijos. Así es. Sea la decisión que sea, ¿estás de acuerdo? Entonces, si tú estás consciente de que la decisión que estás tomando de ir a trabajar, de separarte de tu pareja, de poner un castigo, de no dar un permiso, de lo que tú estés tomando una decisión, si tú eres 100% consciente de que lo estás haciendo de la manera correcta, pensando en el bienestar de tu hijo, no hay una razón para sentirse culpable y por lo tanto no hay espacio para que te cobren una factura que no te corresponde pagar. Así es, y hablando de estos puntos o bien de estos factores que hacen que se conviertan en hijos factureros, es uno, experiencias no resueltas, ¿no? Estos reclamos constantes de los hijos hacia los padres pueden tener su origen, en eventos muy específicos del pasado, ¿no? Incluso, o sea, un niño puede tener 16, 17 años y este niño sigue con el trauma de por qué a mi hermano le compraron la bicicleta más grande que a mí, ¿no? Y es una factura que va arrastrando y arrastrando y arrastrando si decide y elige no sanarla, Cristi. Claro, porque la realidad es que independientemente de cómo permitimos o no permitimos, hay situaciones que nos van a orillar a tener ciertos comportamientos, ¿sí? Y si de alguna manera nosotros no les damos el apoyo emocional para poder trabajar esas situaciones y para poder superar esas situaciones, por supuesto que aun cuando ya de adulto esas facturas no nos corresponda nosotros pagarlas, nos vamos a sentir culpables. ¿Por qué? Porque nosotros no cumplimos nuestro rol de dar el apoyo emocional para curar esas heridas. Claro, y que es que sabes que, Cristi, aquí entran muchísimas cosas y muchísimos factores, y uno de ellos es, yo lo platicaba la semana pasada con una amiga y le decía, ¿cómo este niño puede pedir ayuda? Sí lo puede hacer, y sí es un niño, porque todavía entra del rango de niños, no de más de 10 años. ¿Cómo puede pedir ayuda o cómo puede este niño tener una base si papá y mamá están completamente desequilibrados, si no hay una educación emocional ni de papá ni de mamá? Si bien hoy la escuela, al menos en el programa de la Secretaría de Educación Pública, ya hay una materia que no recuerdo ahorita bien cómo se llama, pero tiene que ver con la salud mental y emocional, le pueden acercar a un recurso al niño, pero lo decías hace un momento, lo que este niño ve en casa lo reproduce en la comunidad entera, no solamente con los papás. ¿Cómo podemos hacer para brindar este tipo de ayuda sin vernos o ser intrusivos con gente que, pues que no es que no nos importe, pero pues no tendríamos que intrometernos? Lo que pasa es que como papá, al final de cuentas,
es difícil no meterte, ¿sabes? Sí, ya sé. Pero vuelvo a lo mismo, si tú estás consciente de que hiciste todo lo que estaba en tus manos o lo que tu capacidad y educación emocional te dieron en el momento para ayudar a tu hijo, pues no tienes por qué sentirte mal, porque entonces eres consciente de que siendo adulto, Claro. tu hijo va a ser o debería ser lo suficientemente responsable como para buscar el apoyo emocional que por la razón que tú quieras no pudiste darle más. Así es, y creo que otro de los factores que son bien importantes o muy, muy importantes resaltar es esta parte de sobreprotección y permisividad. Estos hijos factureros, estos niños factureros tienden a ser de esta manera porque hay papás que son sobreprotectores a más no poder, y la permisividad que hay en casa, pero con amigos, pero es lo que decías hace un rato, ¿no? Los límites no existen, no conocen la palabra límites. Y cuando se llegan a estos extremos de permisividad, pero además de sobreprotección, sin lugar a dudas, creo que sí llega a haber este tema de que te cobren en algún momento, ¿no? Porque si bien tú desde la parte amorosa decides cuidar y sobreproteger a tu hijo, espérate, porque el día de mañana te va a decir, pues tú no me dejaste desarrollarme como tenía, tú me resolvías la vida básicamente, ¿no? Si yo necesitaba lo que necesitara, los 2 segundos los tenía en mi mano. Nunca me permitiste que yo resolviera situaciones, ni pequeñas ni grandes. Y fíjate que esto tiene que ver mucho con toda una cultura que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo soy mamá de alguna manera estricta y a la antigua en muchas cosas, ¿no? Claro. Hay cosas que la psicología moderna no ha logrado convencerme y la crianza respetuosa y amorosa todavía no me convencen en algunas cosas. En algunas cosas, sí, claro. Entonces, precisamente por el hecho de que hay ciertas libertades que no les podemos dar a nuestros hijos. Así es. Y hay ciertas responsabilidades que hay que darles, pero también hay que darles el espacio de que se sientan frustrados, de que se sientan molestos, de que aprendan que en cualquier momento la vida les va a poner un tope y con la pena. Y no van a poder ver como, bueno, a ver, me brinco, a ver, Sí, me duele. claro. No. Y La respuesta es no, porque no y punto, ¿no? exacto. Y a mí me pasa, yo tengo una niña de 7 años y tengo un bebé de 1 año, ¿sí? Y entonces de repente la respuesta es no. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Porque no siempre va a ser sí. Es que no se vale. Estás en tu derecho. Respetuosa y amorosamente te estoy diciendo que no y con la pena. Claro. Oye, que no me parece, está bien, lo superarás un día. Exacto. Y si no, te pago la terapia. ¿Sabes? Pero, ¿por qué decir que no? Y en algún momento me dirán, bueno, pero pues ¿para qué le dices que no si no? Sí, puedo haberle dicho que sí, pero tiene que aprender que no todo el tiempo la respuesta es sí. Y no necesariamente hay una explicación, la vida es así, las cosas pasan así. Sí. Pero tiene que aprender a crecer con esa frustración y a superarla. Es correcto. Y yo lo escuchaba de una muy buena terapeuta también en algún momento y decía, hoy en día lo que está de moda es que los niños, adolescentes y jóvenes sean intolerantes a la frustración. ¿Cómo lidias con este tema de ser intolerante a la frustración? Dales frustración. Claro. Y mira que lo hice, esa vez que escuché ese podcast me acuerdo perfecto. Lo hice como lo hizo la terapeuta
pero por supuesto que aprenden porque aprenden. O sea, hasta la fecha hoy lo sigo aplicando y es, no te gusta salir todos los fines de semana, te gusta comer todos los fines de semana en restaurante, ¿qué crees? 1 mes, 2 meses, el tiempo que sea, fines de semana vamos a estar aquí en la casa, haciendo diferentes actividades, pero aquí en la casa. Porque una de las cosas es esa, ¿no? La mayoría de las papás se la pasan diciendo, no, es que mi hijo es intolerante a la frustración y que en la escuela, ajá, pero ¿cómo resuelves ese tema? Exacto. ¿Qué haces tú en tu casa para ayudarlo a ser tolerante con la frustración? Y vuelvo un poquito a este tema que es, ¿le resuelves todo? Entonces, ¿cómo quieres que tu hijo sea tolerante a la frustración? Claro. Si te pasa resolviéndole la vida entera, ¿no? Sí, yo, bueno, te repito, tengo un bebé y lo hacemos incluso con él. O sea, está ahorita en la etapa de que te ve y avienta las cosas a ver si se lo vas a dar o no. Se lo recoges 2 veces y a la tercera, pues ni modo, chavo, lo perdiste. Exacto. Oye, no le parece y grita, pues está bien, entretenlo con otra cosa, pero eso que tiró no se lo voy a dar. Oye, ¿qué te cuesta? Pues no me cuesta nada, pero a él le va a costar más trabajo mañana. Claro. Entender que no siempre va a obtener lo que quiere. Así es, y coincido completamente contigo. Ahorita que decías, yo también me identifico contigo, soy un poco de la crianza, un poco moderna, pero también muy a la antigua, con ciertos límites y cosas que en algún momento aprendí de mi abuela o mamá. Sin embargo, sí creo que el que nosotros podamos, porque además cuando tú les resuelves la vida a tus hijos, los vuelves incapaces, pierden la seguridad en ellos mismos. Cuando tú quieres resolverle absolutamente todo, y mira que este tema puede llegar a ser complicado, Cristi, porque muchas mamás que somos así de este estilo, como lo acabas de decir, o en mi caso, que mi hija desde los 9 años ya sabe prepararse un sándwich, ya sabe prender la estufa, evidentemente a esa edad con supervisión, pero ya sin tema se puede hacer un huevo, o sea, de hambre no se muere. Entonces, claro, vienen este tipo de cuestionamientos o críticas. Yo me acuerdo que me decían, no, pero es que está bien chiquita y pues tú tienes que estar, no, toda la vida voy a estar para resolverle. Yo, o sea, eso yo siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Que yo no soy eterna y no voy a estar la vida entera para resolverle, si bien para acompañarla, ¿no? Y transitar junto con ella, acompañándola, no voy a pasar ni voy a vivir ni su vida ni sus traumas. Ya solita tendrá sus traumas y pues ni modo, los tendrá que sacar en terapia y pues ni modo, ¿no? Lo que sea. Pero y lo superará. Exacto, y lo superará, porque si nos vamos por la vida queriéndoles evitar el dolor, el sufrimiento a nuestros hijos, sin lugar a dudas lo que hacemos son hijos incapaces de lidiar con el mundo, que eso es una realidad, ¿no? El tener a nuestros hijos en una burbuja color rosa, pues perdóname, o sea, el día de mañana va a salir y en la calle no todo es color de rosa. Claro, porque al final de cuentas, la vida es así, ¿sí? La vida es así, la vida en el momento en el que menos te lo esperas, te da la vuelta. Y pues no es que vivas acá en el búnker encerrado para no sufrir. Claro. Pero sí que seas muy consciente de que en cualquier momento las cosas pues simplemente pueden cambiar. Esa es la realidad. La vida cambia tan rápido que ni te imaginas. Así y si es. no les enseñamos a ellos esa parte, crecen con la idea de que viven dentro de una burbuja. Así es. Una burbuja que el día de mañana que tú no estés, ellos mismos no van a poder sostener. Y se me hace eso
mucho más cruel que poner a una niña a lavar trastes. Claro, sin O sea, lugar a dudas. Realmente eso se me hace muchísimo más cruel, dejar a una niña o a un niño completamente indefensos ante la vida, Así porque es. tú como papá no tuviste el valor, ¿sí?, de ponerle un poquito de piedritas en el camino. Así es. Creo que cuando vas por la vida queriéndole poner a tu hijo, a tu hija, el camino de pétalos de rosa, realmente no les estás dejando ver que en la vida hay vicisitudes, que en la vida pues hay piedras, hay hoyos, hay baches y que pues los vas a pasar, ¿no? A lo mejor uno te va a costar más trabajo que otro, pero los vas a pasar. Cuando nosotros hacemos un tapete de pétalos de rosa, realmente no dejamos que ellos se reconozcan y reconozcan sus emociones ante cualquiera ante cualquier situación adversa o no adversa. Otra cosa que siento 100% que crea a un hijo facturero es este tema de jerarquías familiares desequilibradas. ¿Y a qué me refiero con esto? Los papás, papá y mamá, fungimos una parte importantísima para los hijos de poder y de autoridad para ellos, ¿no? Deberíamos ser la autoridad. Pero cuando los hijos, Cristi, asumen estos roles de poder que no les corresponden a ellos, pues hay un desequilibrio total. Y entonces el hijo deja de convertirse en hijo para convertirse en papá o mamá. Claro, y es que en ese sentido, nosotros una vez más como papás, les damos ese espacio a ellos. Nosotros no estamos dejándolos, pues no los estamos dejando vivir lo que les corresponde y los estamos haciendo responsables, a lo mejor, de cosas que todavía no les tocan. Como cuando los involucramos en la separación, como cuando los involucramos en el pleito, o cuando simplemente a los hermanos chiquitos, bueno, a los hermanos grandes les toca cuidar a los chiquitos, ¿sabes? Que eso es muy común, eso es muy natural en nuestra cultura. Así es. Y se nos hace tan simpático que los grandes cuiden a los chiquitos, cuando en realidad no estamos viendo que a la larga, pues, digo, cuando es por necesidad, cuando las situaciones lo ameritan, pues obvio, no hay más, ¿no? Claro. La situación, la vida te lo exige, ¿no? Pero en situaciones que se pueden omitir, pues no nos damos cuenta como papás a veces que lo que estamos haciendo, pues, lejos de ser niños responsables, porque, bueno, es que yo le dejo que cuide a su hermanito para que sea responsable. No, pues espérate, es que las responsabilidades van de acuerdo a la edad de las personas. Claro. O sea, no puedes agarrar y traerte a un niño a que cuide a otro. O sea, las responsabilidades no van por ese lado, ¿no? Así es. Pero no tenemos esa cultura en nuestra cultura. Sí, sin lugar a dudas. Y ¿sabes qué? Que aquí hay un tema súper importante, ¿no? Que el que nosotros tengamos a nuestros hijos con demasiadas responsabilidades o demasiado poder en una situación como la que platicábamos, sin lugar a dudas le va a generar a los hijos pues ansiedad completamente, ¿no? El querer controlarlo absolutamente todo, y todo es todo, y de ahí pues obviamente manipular a papá o a mamá, ¿no? A jugar, en el caso de hijos de papás separados, al policía bueno y malo, o aunque no estén separados, a jugar al policía bueno o malo.
y que sin lugar a dudas, si bien por circunstancias de la vida, del destino, de lo que tú quieras, de que la vida cambió en un momento a otro, pudiera ser que el hijo cuidara a los hermanos, sí dejar muy claro que no es el papá o la mamá de esta persona, que es su hermano y que le está apoyando en el cuidado, no en la crianza, que son cosas completamente diferentes. Sí, claro, pero se trata de hacer esas aclaraciones con la responsabilidad correspondiente. Así es. ¿Sí? De hacer las cosas con esa responsabilidad emocional hacia tu hijo. ¿Por qué? Porque entonces tienes que ser capaz de dar cuenta de que lo que le estás pidiendo a tu hijo está pues fuera de su nivel de responsabilidades, pero que desgraciadamente pues la vida te ha pedido que lo hagas, ¿no? Así es. Y hacer mucho hincapié y mucha conciencia en la medida de lo posible de que esa es la situación que se está viviendo y que es temporal y que es pues una situación adversa que en realidad no debería de vivir. Así es. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde entramos en esa parte, una vez más, de ser muy claros con lo que pedimos y con lo que hacemos. Así es. Para poder hacerlos a ellos conscientes de lo que les estamos diciendo. Sí, y que otra cosa es, y que es muy común que lo veamos, es que cuando hay un divorcio, como bien lo mencionabas, el que ese hijo sea el hijo mensajero o ese hijo sea el bastón o ahora se convierta en el bastón de papá o mamá para satisfacer las necesidades del papá, para satisfacer las necesidades de la mamá y que ese hijo sea manipulado a través de papá o mamá para generar cualquier tipo de situación. Sin lugar a duda, creo que eso es una falta de conciencia total de la persona que lo ejerce, porque finalmente está ejerciendo violencia en contra de ese niño o de esa niña por el simple hecho de pedirle lo que sea en contra de la otra persona o en contra de quien sea. 100% esta persona está sufriendo violencia, que eso sí es un tema bastante delicado. Sí, claro, porque al final de cuentas, quienes somos responsables de esos niños, pues somos nosotros mismos. Entonces, al momento de no ejercer esa responsabilidad como papás, pues definitivamente se vuelve una violencia hacia ellos, ¿no? Así es. Que de alguna manera la hemos normalizado en nuestra cultura al grado de que, pues sí, los chiquitos crían a los grandes, ¿no? Así ¿Por es. qué? Porque, pues bueno, mamá trabaja, papá trabaja, y vuelves al punto en el que al final de cuentas, mamá o papá llegan a la casa en la noche y se sienten cool. Así es. Sí, siempre. Y de que el grande lo tuvo que cuidar, y entonces, pues simplemente volvemos a este círculo vicioso de la culpa y de los sentimientos de culpa que en realidad no te permiten, como papá, decir no o poner límites. Así es, sin lugar a duda. Y otra cosa o otro factor es este famoso dicho que siempre escuchamos, que son temperamentos difíciles, ¿no? Y que cuando tienes un hijo que contesta, cuando tienes un hijo que pues no es nada empático, sino llega a caer en la grosería, la justificación es este temperamento difícil, es que es así, ¿no? Es que pues así es, ¿no? Y la justificación de
pues así nació, así ha sido toda la vida, ¿no? O sea, espérate, pues sí, puede ser así, pero tú eres el papá y tú decides si pones o no pones un límite, ¿no? Si tú decides si paras la situación o dejas que esta situación siga. Así es. Efectivamente, hay niños con temperamento difícil, sí lo sabré yo. Hay niños con temperamento difícil, hay niños que nacen con una personalidad especial, por decirlo menos, pero también es una realidad que como seres humanos tenemos la capacidad de aprender a controlar y a manejar nuestro propio temperamento. Efectivamente, cuando son niños es difícil, no puedes detenerlos, le vas a tener que repetir lo mismo todos los días y se va a equivocar y lo va a hacer bien una vez y 2 veces no, y te lo va a hacer en la calle y va a ser mucho, mucho trabajo, sí, porque si como adultos nos cuesta trabajo controlar nuestro temperamento y controlar nuestras emociones, ahora imagínate un niño que ni siquiera tiene la posibilidad de estar consciente, claro, de qué es lo que está sintiendo y cómo manejarlo. Así es. Entonces, por supuesto que los temperamentos afectan, pero no los temperamentos hacen niños difíciles, ni niños que sean maleducados, ni mucho menos. Sí, no. No es un temperamento. Sí, y que esto tenemos que tenerlo bastante claro. Cristi, me gustaría ir a un corte y volvemos rapidísimo para darles algunos puntos de cómo detectar a un hijo facturero. Vamos y regresamos. Estás escuchando GCI Radio. Regresamos. Estás escuchando GCI Radio. Estás escuchando GCI Radio. Estás escuchando GCI Radio. Continuamos. Estás escuchando GCI Radio. Estás escuchando GCI Radio. Estás escuchando GCI Radio. Continuamos. Estás escuchando GCI Radio. Estás escuchando GCI Radio. Continuamos. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Mujer Multitask y bueno, pues seguimos con este tema de los hijos factureros, ¿no? Y uno de los rasgos o signos que pudiéramos identificar, que ya lo dijimos hace un momento, es de cómo detectar a un hijo facturero, es esta baja tolerancia a la frustración, que es un hijo que se aburre fácilmente y reaccionan con enojo y a veces hasta pataletas, ¿no? Una visión, este punto que es muy, muy importante, una visión egocéntrica. Creen que el mundo gira en torno a ellos, no solo dentro de la familia, sino también de personas desconocidas. ¿Cómo ves esto de esa visión egocéntrica que 100% que sí determina o dice que tenemos un hijo facturero? Claro, es muy sencillo. Cuando, por ejemplo, cuando tienes un niño chiquito y se cae o se golpea con algo, ¿qué es lo que normalmente primero hacemos? Ay, malo piso que le pegaste al niño. Malo juguete que le pegaste al niño.
espérate, pues el juguete no le hizo nada al niño y el piso tampoco. Entonces, desde ese momento empezamos a ser responsable a alguien más de las emociones de nosotros mismos o de nuestros hijos. Entonces, cuando los hacemos sentir que todo mundo es responsable de lo que le pasa o de su sufrimiento, generamos ese egocentrismo, ese narcisismo, todas esas situaciones que al final de cuentas el día de mañana los van a volver niños que te cobren facturas que aún sea que no te corresponda a ti pagarlas. Así es, y que sin lugar a dudas, cuando creamos estos niños egocéntricos, con esta visión egocéntrica, es el mundo gira alrededor de mí, no solo papá o mamá, sino el mundo, la escuela, los amigos, todos. Y una situación bien importante, Cristi, si eso llegara a dejar de pasar en algún momento, que este niño dejara de sentirse así, sin lugar a dudas, este niño va a entrar en una frustración y en un shock y en todo mal plano. Y que al final de cuentas no vas a saber ni cómo manejar ni cómo afrontar. Y que era Por lo que... eso mi insistencia en que no empiezas a los 17 años a querer poner límites o a querer enseñar a un hijo a manejar la frustración. A los 17 años, es más, te la voy a poner así. A los 7 años ya estás empezando tarde. Sí, claro. Que era una parte de la que hablábamos, ¿no? Cuando no les enseñas a lidiar con frustración, a conocer lo que realmente hay en el mundo, pues el niño sale a la calle pensando que todo es color de rosa. ¿Me escuchas, Cristi? Así es. Y justamente hablando de ese tema, tenemos un mensajito, una pregunta de alguien que nos comenta que su hermana tiene una hija de 17 años que se acaba de separar y que no sabe ni irse para la escuela sola. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo personalmente, y siendo la situación que vivimos en nuestro país, no dejaría a mi hija ir sola a la escuela ni a los 20. Pero bueno, hablando en general de una situación de que es una persona que es incapaz de ser autosuficiente en ningún momento ya a los 17 años. Manipula a los papás y bueno, le dan todo, los papás permiten que los manipule, pero además, como papás, no reconocen que está viviéndose esta situación. ¿Cómo te explico? Qué complicado. Aquí el tema, una vez más, vas tarde. Sí. Muy tarde. Sin embargo, no significa que no se pueda hacer nada. Pero la realidad es que va a costar mucho más trabajo y va a costar más porque el primer problema es que no reconocemos que tenemos un problema. Es que es eso. Y mientras tú no conozcas que tienes un problema, pues simplemente no puedes resolver. Y cuando no asumes o cuando no aceptas la primera etapa de todo, de duelo, de cualquier proceso, es justamente esto, ¿no? La aceptación. Claro. El tener que saber que pues ya, o sea, en tu momento pasó y fue el recurso que tenías y ya. Pero el que decidas no hacerte responsable hoy, habiendo muchísimas herramientas, creo que sí es una falta de responsabilidad como papá o como mamá. Voy a leer unos comentarios que están aquí en la pantallita. Dice Esperanza Harris, magnífico tema, siempre tan interesante. Los temas que tocan en Mujer Multitask. Marta Aguirre Recinos dice, está genial el tema. Hay otro poco. Fausto Contreras dice, saludos. Y ya, son todos los comentarios que hay. Otra situación que nos hace detectar si tenemos un hijo facturero es
esta falta de empatía ante todo. Ante si papá o mamá están bien, si papá o mamá tienen o no solvencia para darle lo que el hijo o la hija requiera, es quiero, y es esa falta de empatía, no solamente en lo económico, sino en general, y la falta de empatía con todo el mundo. Claro, porque soy merecedor de todo lo que me rodea, porque así me acostumbré y porque no existe otra forma de que sean las cosas. Insisto, nunca es demasiado tarde, pero conforme vaya avanzando el tiempo, pues te va a ir costando más trabajo, ¿no? Pero lo primero que tienes que hacer es precisamente detectar estos focos rojos en este tipo de niños que en realidad funciona de esa manera. Todo gira a mi alrededor. Así es. Yo quiero, yo pienso, yo necesito, y si se puede o no se puede, eso ya es harina de otro costal. Si tú puedes o no puedes, no me importa. Si te sientes o no te sientes bien con lo que yo te estoy diciendo, no me importa. Mis necesidades y yo estamos antes que cualquier otra situación en el mundo. Claro. Y tu trabajo como mundo a mi alrededor es responder ante mis necesidades. Así es. Si ves algo así, corre a buscar ayuda, de verdad. Así es, sin lugar a dudas, porque partiendo de todo esto que dijimos, de cómo detectarlo, pues obviamente un niño que es un hijo facturero y manipulador tiene baja autoestima y la gestión emocional es muy deficiente, Cristi, que son otros 2 puntos súper importantes para detectarlos, ¿no? La baja autoestima. Sí, no tienen la capacidad de gestionar sus emociones. Así es. Pero no la tienen para gestionarlas, no la tienen para reconocerlas y no la tienen para compartirlas. Así es. O sea, ni siquiera es tan sencillo como alguien que ve a otra persona que está haciendo o se está sintiendo mal por lo que le está diciendo, por lo que le está haciendo. Así y es. No tenga la capacidad emocional de decir, oh, espera, estoy lastimando a otra persona. Así es. Sea quien sea, ¿eh? Sí. Porque pasa con mamá, pasa con papá, pasa con los hermanos. Incluso con gente de afuera, ¿no? De la escuela, de donde sea. Esa falta de empatía que la relaciono mucho con esta baja autoestima es porque yo voy a ser empático con alguien si yo me siento insuficiente, para nadie soy suficiente, que es como estos hijos factureros también a través de esta parte de baja autoestima, sin lugar a dudas, van generando esa manipulación y van generando el que papá o mamá se sienta culpable por esta situación incluso, ¿no? Esa baja autoestima y además esa deficiencia de mostrar sus emociones o de reconocer sus emociones. Creo que sigues ahí, sí. De reconocer sus emociones, sin lugar a duda creo que es súper importante el que nosotros podamos detectar cuando nuestros hijos sobrepasaron los límites, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que hacer cuando nos sintamos sí, se fue Cristi, nos sintamos así, es pues lo que decía Cristi hace un momento, ¿no? Reconocer que nuestro hijo pues sí es muy demandante y tiende a culparme de todo, ¿no? No hay que minimizar la conducta, porque muchas veces y en muchas situaciones suele suceder esto, ¿no? El minimizar las conductas y hacer como que no pasa nada, pues no nos va a ayudar de mucho. Sin lugar a dudas, el creer que no pasa nada y que es un hijo y que es la edad y que a lo mejor la situación no, nada justifica que tengamos un hijo facturero, ni nada justifica que el hijo quiera venir a manipular a papá o a mamá. Y pues lo que decía Cristi, ¿no? Vamos atrasados. Creo que hoy en día hay muchas herramientas y una de ellas es proponer una conversación adulta. Posiblemente puede ser con ayuda de un terapeuta o donde tu hijo pueda expresar estos sentimientos sin ningún tipo de agresión ni culpa y pues escuchar sin ponerte a la defensiva. Y bueno, pues lo más importante es establecer estos límites saludables
y empezar a dejarle responsabilidades que a nosotros como papás no nos corresponden, ¿no? Como lo decía Cristi, cada etapa, cada cosa a su edad. Obviamente, si tu hijo tiene 7 años, no le vas a poner a hacer cosas de un niño de 15 años, ¿no? Todo a su edad, y creo que cuando logramos empatizar con nuestros hijos sin llegar a ser sus cuates o ser sus amigos, puede haber una muy buena relación con nuestros hijos. Sin embargo, no pasar sobre nuestros hijos, sobre nosotros, ¿no? Ni nosotros sobre nuestros hijos, ni nuestros hijos sobre nosotros. Nosotros somos el capitán del barco y por ningún motivo nuestros hijos tenemos que caer en la manipulación, ¿no? Ni por culpa, ni porque, es que me voy y lo dejo solo todo el día. No, cero. La gente trabaja, la gente hace cosas y pues ni modo. Y pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. Cristi, ¿me escuchas? Sí, ya me escuchas. Ya, para ir cerrando, nada más, ¿algún comentario con el que quieras dejar a la audiencia? Claro. Lo que acabas de decir es muy sencillo. Si tú estás consciente de que cada decisión que tomas, la tomas pensando en el mejor beneficio de tus hijos, y eres consciente de que así es, te garantizo que no vas a tener ningún sentimiento de culpa y te garantizo que ninguno de tus hijos va a poder manipularte. ¿Por qué? Porque eres consciente de que lo que estás haciendo es la mejor opción para ellos en el momento en el que están viviendo ahorita. Punto. Así es, y pues ya lo escucharon, ¿no? Y cuando trabajen esto, como les decía, si deciden hacerlo en conjunto con un terapeuta, trabajen juntos en establecer este nuevo patrón de relación basado en las necesidades de ambos y en la comunicación de padres e hijos respetuosa y amorosamente. Pues se nos terminó el tiempo. Somos conscientes de que hay más cosas alrededor de nosotros que nosotros mismos. Así es, Cristi. Pues muchísimas gracias, Cristi, por acompañarnos en un programa más. Tonos de Armonía nos pone muy buen programa, que es Isa Neumann. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por aceptar estar en este programa. Como siempre, se nos va súper rapidísimo la hora, pero prometo que volverás. Muchísimas gracias. Y sí, por aquí nos estamos viendo el próximo mesecito. Así es, muchas gracias, Cristi. Gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde, igual con un súper tema. Gracias a Cassava Roots, que es nuestra marca aliada aquí en GCI Radio. Y pues bueno, semana a semana nos consiente con unas deliciosas bebidas. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde, aquí en GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Mujer multitask, irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. GCI Radio presentó Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos.